Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Women Value, la iniciativa de inversión que pretende reconocer el talento femenino y denunciar las barreras que todavía impiden la total igualdad. Hoy tengo el placer de tener conmigo a una mujer destacada en el mundo académico, una persona que es especialista en desigualdad económica y que ha asesorado a los poderes públicos en temas tan importantes como el salario mínimo interprofesional y también el libro blanco para la reforma fiscal en España. Se trata de Olga Cantó. Hola Olga, bienvenida. Hola, buenos días, María. Olga, eres catedrática de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Alcalá y también eres miembro del Consejo Asesor de la AIREF, el órgano, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ¿no es así? Eso es, justamente, sí. Pues Olga, lo primero que te quería preguntar es que existen muy pocas mujeres que sean catedráticas en España y con un currículum que a mí me ha parecido, la verdad, bastante impresionante. ¿Cómo ha sido tu experiencia como mujer? ¿Te ha marcado de alguna manera el hecho de ser mujer? ¿Has tenido alguna barrera de acceso? ¿Para nada? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, a ver, socialmente probablemente las mujeres está claro que tengamos el origen social y que tenemos muchas más dificultades en general, ¿no? Pero debo decir que seguramente porque mis padres tuvieron una voluntad de que yo me formara y que yo, digamos, es verdad que yo era una buena estudiante en el colegio y en el instituto, ¿no? Y bueno, pues tuve la gran oportunidad de irme de Erasmus, que mi generación fue justo la primera que tuvo la opción y ahí pues no había ninguna barrera entre mujeres y hombres, podíamos ir cualquiera de los dos. Es verdad que los dos géneros, digamos, pero es verdad que seguramente pues no todos los padres, ¿no? Optaban por eso en el año pues 90 y algo, ¿no? Principio de los 90. Y en ese sentido, pues desde luego yo creo que esa voluntad, ¿no? de que los hijos tengan las mismas oportunidades es crucial, ¿no? Para hacer que tanto las mujeres como los hombres podamos iniciar esa carrera, digamos, educativa y después laboral. Y bueno, después tuve la suerte de conseguir la beca para irme a Florencia y en ese sentido tampoco había diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Después, seguramente cuando tú decides tener hijos, ¿no? Porque bueno, pues esa es una decisión que seguramente marca mucho tus capacidades laborales. Ahí yo creo que el ingrediente fundamental es cómo actúa la persona con la que tienes esos hijos, ¿no? Si tu pareja es una pareja igualitaria, si quiere la igualdad de verdad, si participa en los cuidados, yo creo que esto es fundamental, ¿no? Esa equidad interna dentro de los hogares es el paso, yo creo que a futuro tenemos que dar y seguramente en gran medida las mujeres españolas en particular, las que hemos nacido aquí, hemos tenido en cierta medida una sociedad abierta, una sociedad que en gran medida nos puede incluso sorprender, que es más abierta que países de Centro Europa en este sentido. El siguiente paso seguramente es la equidad en los cuidados. Lo has dicho que yo creo que eso sí que es un avance respecto a décadas anteriores, que los padres ya desde hace bastantes décadas sí que buscan la igualdad de oportunidades tanto para sus hijas como para sus hijos. Y eso sí que es verdad que creo que ha dado una oportunidad a muchas mujeres. Si bien me decía otra catedrática con la que hablé hace tiempo que las mujeres muchas veces siendo excelentes economistas buscan menos la exposición mediática y esto les resta oportunidades. ¿Tú crees que esto es así? Probablemente sí, porque nosotras en general, primero, en gran medida creemos que no somos tan capaces, ¿no? Como muchas veces como los hombres. Luego, también valoramos otras cosas, ¿no? Porque también la exposición mediática hay que dosificarla, ¿no? Porque en ese sentido también modifica tu forma de vida. Tienes menos tiempo para seguramente cosas que a ti te son importantes y es posible que, digamos, como cultura en general, los hombres tienen más interiorizado, la media de los hombres, porque luego hay hombres de todo tipo, también hay que subrayarlo, ¿no? Y mujeres de todo tipo. Pero en general sí que es verdad que nos gusta menos en media, ¿no? Yo creo que es importante que participemos, pero es verdad también que participemos, digamos, manteniendo una parte de la vida diaria que nos gusta tener, que seguramente yo doy importancia también a esas pequeñas cosas del día a día, ¿no? Que son importantes, porque quizá el mundo actual nos lleva a, cuando tomas una decisión de participar, digamos, el que participa es el que recibe todas las invitaciones después para seguir participando, ¿no? Yeah. Y en ese sentido
sentido creo que a veces se puede exagerar, ¿no?, la participación de determinadas mujeres o determinados hombres, y eso en general para la vida personal es malo, creo. Y para la vida pública. Y para la vida pública, porque además nos da la idea de que solo ciertas personas tienen, digamos, entre comillas, claro cómo tienen que ser las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, las políticas económicas. Y yo creo que la participación más igualitaria de muchos tipos de mujeres, ¿no?, y muchos tipos de hombres es crucial. Concentrar en determinados conocidos también es malo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que dosificar también la participación es buena. Es bueno, perdón. Y volviendo al mundo de la universidad, ¿crees que hay menos discriminación en el mundo de la universidad que en la empresa privada? Según tu experiencia personal y lo que has visto alrededor. Bueno, es difícil decirlo. Yo he trabajado en la universidad privada. Inicialmente, cuando volví de Florencia, trabajé 2 años en el CEU San Pablo de Elche, en concreto, 2 cursos académicos, y por supuesto observo, ¿no?, la dinámica de la empresa privada. Evidentemente, en el sector público, si medimos salarios, seguramente son más parecidos, ¿no?, los salarios de los hombres y las mujeres. Pero hay muchas actividades dentro de lo que sería el escalafón de la universidad, donde sí que hay discriminación, en el sentido más bien de cómo son las dinámicas universitarias, ¿no? Dónde se toman las decisiones, qué tipo de prácticas diarias se llevan a cabo, ¿no? Porque muchas veces las mujeres nos gustan mucho los resortes más democráticos, ¿no? Estamos más convencidas de que los órganos de toma de decisión son aquellos donde todo el mundo puede participar. Yo creo que en media tenemos un poco esa idea, ¿no? Mientras que los hombres es necesariamente así. No es necesariamente así. Y de hecho, yo percibo perfectamente cómo se toman las decisiones internamente también en el sector público a partir de dinámicas muy masculinizadas, ¿no? Y de hecho, incluso las propias mujeres, ¿no?, ¿cómo decirlo?, nos desvaloramos cuando yo soy tan catedrática como otro catedrático, ¿no? Pero muy a menudo las propias mujeres de mi alrededor pueden, digamos, dirigirse a mí de una manera que yo no quiero que se dirijan de forma como si estuvieras por encima, ni mucho menos, al contrario, pero sí lo hacen con ellos, ¿no? Digamos que don fulanito, ¿no? Y yo soy Olga, que me parece estupendo. Yo prefiero ser Olga, y de hecho soy Olga en clase. La profesora Olga cantó, no necesito ningún, digamos, de hecho no me gusta especialmente diferenciarme por catedrática o profesora titular, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que noto esa diferencia con ellos, ¿no? Y eso creo que es negativo, porque nos echamos piedras sobre nuestro tejado al final. Y creo que es fundamental que las decisiones se tomen en los órganos colegiados, donde sí que estamos representadas, ¿no? Porque eso genera discriminaciones, claramente. ¿Y qué se puede hacer desde las políticas públicas para lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, que las decisiones se tomen desde los órganos colegiados? ¿Qué más se puede hacer para que las mujeres estén más representadas? Bueno, yo creo que es precisamente impulsar esas dinámicas, ¿no? Y que no sean las dinámicas de, ¿cómo decirlo?, las comidas entre varios catedráticos donde se deciden las cosas, ¿no? Porque nosotras tenemos una tendencia, como digo, a participar menos en esas cosas porque tenemos también que conciliar. Sí, pero ellos también deberían conciliar, ese es el punto, ¿no? O sea, no es que tengamos que conciliar nosotras, sino ellos también deberían ir a su casa a comer si están a 10 minutos, ¿no? Por ejemplo, o a un cuarto de hora, como estoy yo. Tengo la gran suerte de trabajar muy cerca de donde vivo, ¿no? Entonces, creo que esa dinámica diaria en la que ellos deberían participar, no es tanto que nosotras debamos participar de la manera que es, desde mi punto de vista, más discriminatoria, ¿no? Entrar en esos círculos, sino al revés, que ellos salieran de esos círculos y que las decisiones se tomen precisamente, como digo, en esos órganos colegiados. Yo creo que esa dinámica está llegando. Yo creo que los hombres más jóvenes son diferentes, claramente. Sí, lo son, sí. Y creo, por ejemplo, yo en su día apoyé mucho a la plataforma por tener permisos iguales e intransferibles entre hombres y mujeres cuando se tienen los hijos, porque creo crucial que el hombre disfrute del criado de los hijos, ¿no? De esa época donde los hijos son pequeños y donde realmente tiene también que conciliar. Y creo que ese paso es fundamental porque ellos están perdiendo un mundo que no deberían perderse y nosotras seguramente ganaríamos igualdad.
Y respecto a las temáticas a lo mejor que interesan más a las economistas mujeres, ¿crees que hay una diferencia de género, que se les presta igual atención en lo que es la agenda económica de los grandes temas? Pues yo creo que no, que realmente es cierto que bueno, es verdad que los temas relacionados con la desigualdad, con el mercado de trabajo, con las políticas sociales, con la ciencia política que se ocupa de, digamos, de mejorar la vida, si queréis, de las personas, ¿no? Que se dice mucho ahora, pero que es justamente lo que en general nos interesa más a las mujeres, ¿no? Desde 2014, que tenemos el libro Capital en el siglo XXI de Piketty, ha cambiado mucho lo que sería el mainstream, o sea, los puntos principales que se consideran relevantes para desarrollar la economía hacia el futuro, ¿no? Y creo que eso está cambiando, que los temas que nos interesan a las mujeres, que tienen en gran medida más que ver con lo social, mucho que ver con los cuidados, porque es el mundo en el que muchas mujeres durante muchos años han vivido, ¿no? Y esos temas estaban muy hurtados digamos, del debate público sobre economía, como si eso no tuviera importancia, como si el crecimiento se pudiera producir sin una economía de los cuidados, una economía laboral de aquellos que están participando en el mercado de trabajo y a la vez tienen que cuidar a los hijos, ¿no? Y a los mayores. Entonces, yo creo que el debate público tiene que ir mucho más en ese sentido. Y espero que desde que la desigualdad y la discriminación salarial empieza a estar mucho más en el debate público, eso pueda cambiar. Y eso seguramente llevará a muchas mujeres a participar mucho más en el debate público en economía. ¿Y qué pasa con las nuevas generaciones que ya has mencionado respecto a los hombres? Pero me refiero más bien a las estudiantes. Las estudiantes, las mujeres que estudian economía, ¿qué les mueve? ¿Por qué hay menos? Porque esta es una disciplina que a las mujeres no sé por qué no nos llega de igual manera. Bueno, en mi clase están al 50% las mujeres. Hay muchas mujeres, por lo menos en los grados de economía de la Universidad de Alcalá. Yo diría que más o menos es equitativa el aula. Seguramente es importante que vean mujeres que participan y que son catedráticas, por ejemplo, y que les transmiten ilusión por los estudios. Creo que a las mujeres eso les tira mucho. Creo que si ellas ven que la disciplina tiene sentido de cambiar la vida de las personas, porque al final las ciencias sociales en lo que trabajamos es en cambiar la vida de la gente, ¿no? Tanto el derecho como la economía, como la sociología, como las ciencias políticas, son disciplinas que lo que buscan es una mejora social. Las mujeres en ese sentido yo creo que estamos sensibilizadas ante eso. Y claramente creo que lo que nos falta es ese impulso que decía antes para llegar a los niveles más altos, ¿no? Para llegar a las cátedras, para llegar a los rectorados, a los vicerrectorados, en la misma medida que los hombres. Una de tus áreas de interés, según tu currículum, es la discriminación de género en el mercado laboral y creo que en concreto la retribución. No sé si nos puedes comentar alguna de las conclusiones de las cosas que has estudiado. Sí, ya hace unos años, cuando trabajaba en la Universidad de Vigo, estuve trabajando con Coral del Río y Carlos Gadín, dos investigadores también del área de desigualdad y género, y trabajamos en indicadores de desigualdad salarial. En concreto hicimos un trabajo en el que pretendíamos ver hasta qué punto la brecha salarial era diferente en diferentes niveles salariales, ¿no? Utilizando indicadores que son muy útiles en el contexto de la pobreza, podíamos comparar mujeres y hombres de las mismas características, ¿no? Con la misma educación, la misma ocupación, y mirábamos dónde estaba la brecha más grande, si en la parte baja de la distribución, la media o la alta. Y obteníamos resultados que ya la literatura encontraba para otros países. Para el caso español veíamos cómo la brecha salarial en la parte baja y en la parte alta era más grande, es decir, comprobábamos que había un techo de cristal y unos suelos pegajosos, que es como se suele llamar a esas diferencias por género cuando tienes en cuenta la ocupación y la educación, ¿no? Y que muchas veces se manifiestan en general, no tanto a lo mejor por el propio salario, sino porque están segregados los puestos, es decir, los puestos mejor pagados de nivel bajo los tienen los hombres y los puestos peor pagados de nivel bajo educativo, quiero decir, los tienen las mujeres. Es decir, la ocupación es la misma, pero dentro de la ocupación, pues tú tienes, por ejemplo, ¿no? Una limpiadora en la universidad puede limpiar las mesas o puede limpiar las ventanas, ¿no? Entonces, los que limpian las ventanas y tienen simplemente, digamos, se supone mayor riesgo o peligrosidad, es donde están los hombres,
¿no? Entonces, este tipo de segregaciones nos generan diferencias salariales, ¿no? Que no sea exactamente el mismísimo trabajo, ¿no? Pero es el mismo tipo de puesto, se produce una segregación. Y en la zona alta, pues lo que decía antes, ¿no? Las mujeres pues seguramente no están dispuestas a hacer muchas más horas en un determinado mismo puesto, misma ocupación, misma educación, ¿no? Y en ese sentido, o no están dispuestas a que se tomen decisiones en ámbitos que ellas no quieren participar para tomar decisiones ahí, ¿no? Entonces veíamos eso muy claramente. Lo que sí que veíamos también es que España estaba en una posición bastante buena. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está España respecto a los países de su alrededor en ese sentido? Pues en concreto uno de los que más nos llamó la atención fue Alemania, ¿no? Que es un país que en un primer momento pensábamos que iba a tener una brecha salarial similar a la de España, incluso más pequeña, pero en cambio no, tenía una brecha salarial amplia, y eso tenía que ver con digamos, una cultura y unas decisiones públicas respecto de cómo se organizan, por ejemplo, los horarios de los colegios, ¿no? En Alemania, de manera que se había tomado una decisión crucial en la política pública, que era que las alemanas fueran las que se ocuparan de cuidar de sus hijos, ¿no? No los alemanes, sino las alemanas, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, las alemanas participaban mucho menos en términos de tiempo completo y mucho más en tiempos parciales, ¿no? Uh-huh. De manera que pudieran compatibilizar. Eso lo que hizo en Alemania es separar los salarios de los hombres y las mujeres y generar mucha más brecha. Y eso se sigue viendo a día de hoy. Uh-huh. Porque yo estoy hablando alrededor de 2010 aproximadamente, 15 años después prácticamente, 12, 15 años después, estamos viendo que realmente la participación de muchas mujeres centroeuropeas no es tan alta como las mujeres del sur de Europa, y en particular las españolas, que nos hemos diferenciado en este tema especialmente del sur de Europa, y participamos mucho más, por ejemplo, que las mujeres italianas, ¿no? Y en ese sentido creo que eso va a ayudar a una menor brecha salarial. Muy bien, Olga, pues señora catedrática. No, por favor. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me quedo con esa nota positiva de que en España hay una menor, ¿no?, brecha salarial que en nuestros países de nuestro entorno, y con esa demanda de que en las universidades pues se tomen las decisiones de una manera más colegiada que favorezca la igualdad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias por seguirnos y hasta pronto.